Saludos. Titulamos este vídeo Reptil Influencia 11. Carácter serpentino. Artefactos testimoniales número 29. Con este vídeo terminamos la influencia reptil en América que estamos compartiendo en la serie de artefactos testimoniales. Entonces, nosotros en este vídeo vamos a presentar algunos de estos lugares que son testimonio de esta influencia reptil, lugares arqueológicos, para finalizar con América, pero también en un principio nosotros queremos compartir algunas características reptiloides según nuestra opinión y según nuestra investigación. Nosotros en este vídeo no nos ocupamos de la posible realidad infradimensional de, por ejemplo, humanidades, humanoides reptiloides que pudieran estar influyendo en la conducta humana. Nosotros no es ese el tema de este vídeo. Ese es un tema secundario y es un tema especulativo. Nosotros tenemos nuestra opinión, por supuesto, sobre si realmente existen estas entidades en un nivel que nosotros calificamos como infradimensional en relación con el nuestro. Pero aquí no nos ocupamos de ese carácter especulativo. Aquí nos centramos sobre todo en características concretas que vamos a definir de este pensamiento-acción reptiloide, que es, según nuestra opinión, pues el que está dirigiendo esta realidad, esta dimensión desde siempre. Es decir, estas características que vamos a ir nosotros definiendo. Entonces, nosotros decimos que precisamente ese tipo de pensamiento reptiloide no es propiamente humano, pero está dirigiendo este mundo, esta realidad, mediante humanos deshumanizados. Y esos sí son concretos y son observables y experimentables, como diariamente muchos seres humanos lo sufrimos, este tipo de realidad. Entonces nosotros decimos y hacemos una síntesis de lo que queremos decir con el tipo de pensamiento reptiloide que dirige esta dimensión. Una síntesis sería un pensamiento y una conducta centrada no en compartir, porque el ser humano, su naturaleza es compartir. En lugar de compartir, este pensamiento reptiloide y esta conducta está centrada en partir y para mí. Es decir, partir todo tipo de realidad, pues la descompone en pares, bueno y malo, y bueno sobre todo lo que me interese a mí. De esa manera, pues se va partiendo la humanidad, se va rompiendo la fraternidad humana entre humanos. Así, por ejemplo, este partir pues hace establecer, por ejemplo, las guerras desde un principio en esta dimensión. Se parte en dos bandos, pero de esa manera ese partir es para sacar beneficio propio. Por eso decimos, en lugar de compartir el pensamiento conducta reptiloide, en lugar de compartir, se centra en el partir y para mí. Entonces, eso es lo que nosotros encontramos, o podemos decir que es una síntesis, dicho en pocas palabras. Y, como decimos, vamos a exponer, según nuestra opinión, naturalmente, subjetiva por supuesto, una simple opinión y sobre todo con el grado de presunción o el grado de suposición, es que características serpentinas son las de las serpientes. Por eso le ponemos este calificativo de características serpentinas de los reptiles y de las serpientes. Las serpientes son parásitos. Las serpientes solo comen y excretan. Las serpientes no tienen manos ni pies para realizar acciones, sino son simplemente pues comer, excretar y reproducirse. Y entonces, si no tienen ni pies ni manos, pues han tenido que desarrollar una super astucia
Entonces ellas pues están ocultas, las serpientes permanecen normalmente ocultas y ellas observan en profundidad a sus víctimas, hacen todos los cálculos y no las ven, sus víctimas no las ven hasta que ellas actúan, incluso hipnotizan, en algunos casos, por supuesto. Y entonces estas características que consisten en simplemente servirse de los demás, no tener manos para trabajar, ni para realizar algo en beneficio del prójimo, sino en vampirizar el prójimo. Entonces nosotros decimos, y por eso hemos puesto este carácter reptiloide que domina esta dimensión, porque este reptil, la serpiente sobre todo, es el que mejor lo identifica. Entonces, ¿cuáles serían estas características de humanos que siguen y tienen este pensamiento reptil y esta conducta reptil que gobierna esta dimensión, no ahora, sino en los artefactos que estamos viendo, es desde siempre? Pues sería que tienen un polo mental y un polo emocional desequilibrados, es decir, la mente y el otro polo, que es la emoción, los sentimientos, están desequilibrados. ¿De qué manera estarán desequilibrados? Pues están desequilibrados de forma que la mente, el mental, pues domina totalmente y tiene sacrificado al polo emocional. Estos son las personas que siempre pues atienden al interés personal y el interés obtenido mediante este pensamiento práctico, en contra incluso de la pequeña parte de emoción que tengan, pues la sacrifican y así sacrifican y se sacrifica a una mayoría de la humanidad. Entonces el hemisferio izquierdo, que sería el racional, el hemisferio concreto, el hemisferio material, pues ese es el que domina totalmente, mientras que se tiene relegado al hemisferio de la intuición y del sentimiento, se le tiene relegado y se le tiene sacrificado. Y entonces este hemisferio izquierdo también se caracteriza sobre todo porque es parcial. Él solamente ve lo concreto que le interesa. Él no se pone en lugar de los demás o del mundo total o de un modelo de la totalidad. No, a él le interesa simplemente él mismo y lo que esté próximo a él de modo secundario. Entonces, no consideran este tipo de pensamiento reptiloide que domina esta realidad, no consideran la totalidad empática, que la vamos a definir, sino que lo que consideran es la parcialidad simpática. ¿Qué serían la totalidad empática? Pues sería simplemente tener el pensamiento de que uno debe de considerar el todo, debe de considerar la totalidad, si es justo para mí, pero si también es justo para todos, y si es un modelo que me viene bien a mí, o si es un modelo que debe de venirle bien a toda la humanidad, o una concepción total. Esto sería una totalidad empática. Empática quiere decir que estás en un determinado grado de afectividad con la totalidad. En lugar de eso, lo que se considera y lo que se impone es la parcialidad, o es una parte, y una parte simpática, decimos, la parcialidad simpática, es decir, los que están próximos a ti en tu grupo, pues entonces con ellos sí tienes simpatía, pero tienes simpatía por ti más que por ellos en concreto. Es decir, lo que predomina es la parcialidad simpática en vez de la totalidad empática. Es decir, el grupo particular el grupo particular de ese sujeto, pues frente a la mayoría, y así están todo lo que también se llaman tipos de sociedades que no queremos ni siquiera nombrar. Entonces, realmente, pues este pensamiento reptiloide pues se caracteriza porque no colaboran realmente, porque colaborar significa estar en igualdad para todos, sino que, y aquí lo ponemos entrecomillado, sino que devoran. Es decir, ellos actúan con grupos, pero sobre todo para devorar a su favor, igual que hacen estos reptiles.
Por eso decimos nosotros que en realidad no colaboran porque no es con la totalidad, sino que devoran, es decir, vampirizan a una parte. Entonces, también características suyas de este pensamiento reptiloide, de esta humanidad que está sometida por este tipo de pensamiento, es que sus agentes, dijéramos así, los que lo tienen, pues sobre todo permanecen ocultos. Los más importantes, igual que hacen las serpientes, pues permanecen ocultos y crean entornos ritualísticos de control. Es decir, así establecen todo tipo de rituales que es repetición, porque de esa manera pues hacen un entorno manipulativo y un entorno que controlen, y por eso también odian precisamente pues la improvisación, o odian también que alguien se salga de lo que está establecido. Entonces, estos son, dijéramos así, lo que hemos dicho, una primera parte de presentar este pensamiento que se refleja en todos estos artefactos, porque siempre estos artefactos son testimonios del poder de la serpiente. Y entonces vamos a, como hemos dicho, a pasar de una manera breve, porque esto sería interminable, porque todas las culturas y en todas, solamente estamos cogiendo algunos casos más relevantes. Esto sería la cultura que se conoce con San Agustín en Colombia, que vamos a coger de más antiguas a menos antiguas. Están calificadas por la arqueología oficial, cuyas fechas nosotros desconfiamos profundamente, pero las tomamos y decimos que es desde 3300 a.C. al 1410. Y vean aquí precisamente esta piedra representando el reptil en esta cultura desde un principio, y todas sus representaciones, como esta que tenemos aquí, que se le llama la fuente sobre el lavapatas, que entonces está adornada con serpientes. Todo esto son una serie de canales que hacen un recorrido de tipo serpentino y está adornado con representaciones de serpientes, lagartos y salamandras de caras y formas incluso humanas. Precisamente esto es lo que nosotros decimos, que se está poseyendo a la humanidad o a estos humanos desde siempre. Entonces esta misma cultura de San Agustín, pues vemos en sus monolitos claramente, porque todavía hay personas que le dan mucho valor a estos, en vez de dar un discernimiento, que están estos tipos que son humanoides, dijéramos así, pues tienen a niños aquí o a humanos cogidos, y cualquier persona bien intencionada, ingenua, pues dice, bueno, lo está protegiendo. Nosotros decimos, eso no es protegiendo. Ninguna madre coge a su hijo por las piernas con la cabeza hacia abajo, como estamos viendo. Eso es que te están indicando claramente pues que lo van a devorar, por supuesto que sí. Entonces, otra cultura también, después de esta que hemos visto de San Agustín, es la cultura tiahuanaco, que estamos aquí por donde se extiende por el centro y sur de los Andes, y está calificada del 1580 a.C. al 1187. Y aquí a la derecha tenemos la Puerta del Sol, que se observa lo que consideran la deidad, que le dan el nombre en este entorno de Viracocha, pues tiene unos báculos que en realidad pues son serpientes, como estamos viendo aquí. Pues nos está diciendo claramente que está siendo sometido o está teniendo su poder precisamente de la serpiente. Eso es muy evidente. Y aquí lo vemos porque veamos que no solamente son los báculos que tienen las manos, sino la parte inferior de toda esta representación, como estaremos viendo por aquí, pues está viendo que todos son serpientes. Es decir, las serpientes son la base de estos seres que incluso realmente son totalmente, podemos decir, parasitados, dominados, controlados por las serpientes. Lo tenemos clarísimamente. Y no solo en esa representación, sino también en otras partes, como por ejemplo este patio central que tiene cabezas adosadas a los muros. Pues aquí estamos viendo en los monolitos pues la estructura serpentina reptiloide realmente. Otra cultura de ese entorno que estamos en América, terminando con este vídeo, pues sería la cultura chavín, aproximadamente del 1200 al 200 a.C., que está también localizada por los Andes centrales en el actual Perú. Y vemos aquí precisamente su deidad principal, una de las deidades, como
toda la cabeza pues está floreciendo de serpientes y en todas las partes. Como es tan expresivo, está totalmente parasitado, dominado por las serpientes. De esa misma cultura vemos esta otra representación que estamos viendo al ser terrorífico, como denotan sus colmillos, que está flanqueado por serpientes, que tiene un corazón humano y un báculo de serpientes, incluso una cola reptiloide, un reptiloide con cola. Y otra de las culturas próximas en todo ese entorno, que será por la costa y el centro sur del Perú, es la cultura Paracas. Esta cultura es del 700 a.C. al 200 después de Cristo. Esto es según la arqueología oficial. Pero vemos aquí que sus tejidos, que son muy sorprendentes, son los mantos que le dicen Paracas, pues tienen, como vemos aquí, representaciones de serpientes por todas partes. Esto sería para realizar nosotros una decodificación, pero no es este el momento. Vemos aquí otro de estos mantos de Paracas, que estamos viendo aquí dos ojos como humanos, pero son serpientes realmente por todas partes. Y esta cultura de Paracas es muy significativa porque aquí están también lo que se llaman cráneos de Paracas. Esta representación en cerámica que tenemos aquí a la izquierda es del Museo de Bellas Artes de Montreal y es de la isla Jaina, es decir, de la cultura maya, México, y estamos viendo una cabeza desproporcionada, pero precisamente esa cabeza desproporcionada es la que encontramos en esta cultura Paracas, como estamos viendo aquí estos cráneos. Este en particular vemos, según nuestra opinión, que esto realmente, más que una operación, es un implante de tecnología, como estamos viendo aquí, una placa de implante de tecnología, que sería seguramente una placa de tecnología de control. Pues estas serpientes, estos serpentiloides, pues intervinieron y tendrían también su acción sobre estos tipos humanoides que no son realmente humanos, estos cráneos. Pero en el Museo Regional de Ica, como estamos viendo aquí, nos los exponen como si fueran cráneos deformados y nos lo explican de modo erróneo o de modo falso, diciendo que le ponen unas tablillas y que lo van deformando. Eso es en algunos casos muy claros, pero estos cráneos de Paracas no es ni mucho menos ese el procedimiento. Los cráneos de Paracas pues no son humanos, aparte de su tamaño y de su peso, pues es que tienen solamente una placa parietal distinta a los humanos. Y eso lo sabían Jiménez del Oso y cualquier médico que los ve y los observa. Aquí estamos viendo, esto lo hemos expuesto nosotros en otros vídeos, vemos aquí un cráneo humano como tiene dos placas parietales, es decir, en total 3, lo estamos viendo. Este es el cráneo humano, pero el cráneo Paracas que tenemos aquí, pues vemos que no es esa la disposición, que solamente tiene una placa, solamente tiene, en lugar de las dos placas parietales, una sola placa. Esto es objetivo, esto es científico, esto es empírico, y en cambio se silencia o se le da esa explicación peregrina. Y entonces estas tipologías serpentinas que estaban desde siempre, pues también evidentemente pues estarían dominando y controlando, por supuesto, a este tipo de humanoides. Y en esa misma zona, a continuación, pero según la arqueología oficial, después, que sería del 100 al 800 después de Cristo, pues está la cultura nazca. La cultura nazca, como estamos viendo aquí en sus cerámicas, pues la serpiente está presente profusamente. Entonces aquí igual estamos viendo pues estas representaciones serpentinas. A esta le sale de la boca y a esta le sale del cuello. Es una manera muy clara de decirte que el que domina y controla al humano, y el humano es un cascarón realmente, pues es la serpiente. Pero en esta cultura nazca pues están también las sorprendentes líneas Nazca, que vemos aquí una serie de dibujos que solamente son observables desde el aire, en avión. Y entonces entre esas figuras pues se encuentra también esta figura del mono, y traemos aquí para compararla con una de las piedras de Ica, que vemos que es el mismo mono con la misma postura, con las manos como estamos viendo aquí, y la misma cola en espiral, pero también tiene un apéndice que sale, que es el mismo que tenemos aquí en la piedra de Ica. Esto lo hacemos para
mostrar que existe evidentemente un parentesco entre los autores de las piedras de Ica, que nosotros hemos hecho varios vídeos sobre las piedras de Ica que están desacreditadas por la ciencia oficial, y nosotros tenemos pruebas de que realmente son reales en el sentido de que no son obra de artesanos normales, y precisamente pues existe esta piedra Ica, pues tiene aquí un imán que vemos que se adhiere, pero es lo mismo que ha comprobado otro investigador, que en la zona de estas líneas de Nazca pues también existen, o lo que podemos decir, unas alteraciones electromagnéticas o magnetismo, igual que le ocurre a estas piedras. Entonces nosotros terminamos aquí con esta imagen de otra piedra de Ica de unos 12 centímetros, también magnética como la inmensa mayoría de las que son reales. Por supuesto existen reproducciones, por supuesto que sí, eso lo sabemos nosotros, pero los que entendemos las diferenciamos perfectamente, las verdaderas de las falsas. Entonces esta piedra de Ica pues para nosotros es muy significativa por la serpiente que estamos tratando en este tema, porque se ve un ser humano que está partido en dos partes, es decir, y está luchando, porque aquí tiene un cuchillo, está luchando realmente con la serpiente. Aquí estamos viendo otro ángulo, le está tapando la boca para defenderse de ella. Entonces nos está mostrando estas piedras de Ica pues una realidad que consideramos patente, que es el ser humano luchando contra esta serpiente. Entonces nosotros terminamos aquí diciendo y constatando que según nuestra opinión, tenemos la convicción de que la lucha con la serpiente pues sigue presente. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento